Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de su programa El Globalista por Televisión Integral. En esta ocasión vamos a discutir el tema de Islandia, una revolución silenciada, muy poco se sabe del tema. Para este tema me acompañan mi amigo Mercurio Cadena y mi amigo Diego Ángeles. A ver, Diego, cuéntanos, ¿qué sabemos sobre Islandia? Claro que sí, mi queridísimo Juan Pedro. Mira, antes quisiera dar las gracias a ustedes dos por acompañarme en esta discusión y obviamente también a Comunicación Integral por hacer este proyecto. Y mira, para empezar a hablar de Islandia, me parece que hay tres temas que debemos de tocar, ¿no? Uno son las revoluciones y los levantamientos sociales que se han vivido en los últimos meses, que empiezan en el norte de África, dan un salto a España y de ahí se van a Islandia, a países democráticos, ¿no? Hoy tocaremos Islandia. Bueno, otro subtema que va de fondo, ¿no?, es el uso de las redes sociales. Si nos fijamos en también las revoluciones que afectaron a Libia y Egipto, es que la gente se comunicaba a través de las redes sociales y hacía uso de estas para dar el golpe, ¿no? Dar el golpe al Estado y llevar a un nuevo sistema. Y el hecho de que esta revolución silenciada ocurre en un país sumamente democrático y a través de medios pacíficos. O sea, no hablamos de una Libia de Gaddafi, no hablamos de un Egipto de Mubarak. Creo que la mejor manera de ir primero en estos puntos es dando una descripción de lo que es Islandia, ¿no? De quién es Islandia. Mercurio en un artículo en El Perspectivista empezaba justamente con esta cuestión. Decía, yo pregunté qué se sabía de Islandia y realmente había cosas muy simplistas, ¿no? Sí, efectivamente Sigur Rós es de Islandia, ¿no? Pero no es lo único que nos importa. ¿Qué es Islandia a nivel internacional? Islandia es un país políticamente a nivel internacional aburrido. Y uso una acepción positiva de la palabra. Es decir, un país sin escándalos, sin problemas, no tiene conflictos externos, unos estándares de vida envidiables. O sea, en conclusión, un aburrimiento envidiable, ¿no? Islandia es un país democrático parlamentario de corte escandinavo, es decir, un estado de bienestar, donde hay un gasto social bastante amplio y que es importante para esta discusión, ¿no? Porque es justamente esa disminución del gasto lo que eventualmente llevaría al levantamiento de la gente. Adopta la Constitución danesa en 1944 y hace cambios casi de corte semántico, ¿no? O sea, cambiando la palabra presidente por rey, más bien rey por presidente, ¿no? Y bueno, Islandia tiene aproximadamente 300,000 habitantes, es muy pequeñita y es un país que si tuviera que presentar un currículum vitae para ir a trabajar, ¿no?, sería inmediatamente aceptado. ¿Y por qué lo digo? Mira, tengo unos datos de Index Mundi, de Transparency International, del índice de Gini, de Freedom House, del índice de estados fallidos y vamos a hacer una pequeña comparación con México para que los que nos escuchan y los que nos ven, ¿no?, sepan de qué estamos hablando de Islandia. Bueno, Transparency International coloca a Islandia en el lugar número 11 de corrupción a nivel mundial, mientras que México está en el lugar 98. O sea, es un país limpio, ¿no? Como pocos. El GDP, el PIB per cápita es de $36,000, mientras que el de México está en 13,000, es decir, la tercera parte. La mortalidad infantil es de 3 sobre 1,000, mientras que la de México es de 17 sobre 1,000, más de 4 veces, ¿no? La esperanza de vida de Islandia es de 80 a 83 años al nacer, mientras que la de México es de aproximadamente 76. El alfabetismo en Islandia es del 99%, mientras que en México es del 86%. Y el coeficiente de Gini, que mide la diferencia entre ingreso, la repartición de ingreso, en Islandia es del 28, mientras que en México es de 48. Es decir, hay una mayor distribución del ingreso en Islandia. El índice de los estados fallidos lo coloca como uno de los países más estables del mundo, mientras que a nosotros, a México, lo coloca en esta sección de borderline. Es decir, igual que Libia en la revolución. Es lo que es impactante, ¿no? Porque teniendo esta categoría, es Islandia el país que cae en un levantamiento social. Freedom House lo coloca como totalmente libre, en libertades políticas y civiles, mientras que a México es parcialmente libre. Bueno. Ahora, ya en materia de la revolución, ya que sabemos este pequeño background histórico y circunstancial de Islandia, ¿qué sucedió en la revolución silenciada? Bueno, si se acuerdan, a finales de 2008, a todo el mundo le cae una crisis económica por igual, ¿no?, en la que no nos meteremos,
¿Y Islandia cómo reacciona? Bueno, se nacionaliza el banco principal, el Landsbanki. Y cae una crisis de aquellas, ¿no? Se desploma la bolsa, cae en 70%, y entonces el gobierno islandés tiene que pedir ayuda al Fondo Monetario Internacional para subsanar la deuda. Y el Fondo Monetario Internacional, pues, paga varios millones de dólares para ayudar, ¿no? Y esto eleva las protestas en Islandia. Y cae el primer ministro Harden. Ahí es cuando se dan las primeras notas de este levantamiento, ¿no? La crisis económica afecta tanto a la población que se ve en la necesidad de ir en contra de las instituciones. Este es el primer gobierno que cae por culpa de la crisis económica mundial. Yo no sé de otro, pero este es el primero. El 25 de abril se celebran elecciones para un nuevo primer ministro y surge Johanna Sigurdardóttir, ¿ok? Ella, pues, trae nuevas políticas, ¿no? Intenta mejorar la situación y al final del 2009, ¿no? Que es el primer periodo de su gobierno, se registra una caída del 7% del PIB. El parlamento islandés entonces decide que la población va a pagar los 3.500 millones de euros de deuda durante 5 años con una tasa de interés del 5.5%. Aquí es cuando se votan lo que sostenía la población, ¿no? La gente decide que esto no puede seguir así, forzan un referéndum para ver si lo pagan o no lo pagan, y un escandaloso 90% de la población está en contra. 93% de la población está en contra de este pago, ¿no? Entonces hablamos de una nueva victoria del levantamiento islandés. Y todo esto a través de medios pacíficos, ¿eh? No hay armas involucradas, la OTAN no está preparada para absolutamente nada, ¿no? ¿Qué sucede después? Bueno, el referéndum acaba con esta propuesta, ¿no? de los pagos de la deuda, y se erige una asamblea constituyente para hacer una nueva constitución, ¿no? Obviamente. Para quitar la danesa y hacer los cambios que se necesitan, ¿no? Aprendidos de esta crisis económica. Y se recurre directamente al pueblo. Se eligen 25 ciudadanos y se hace uso, y es a lo que quería hacer mención, se hace uso de las redes sociales para que se comente a través de Flickr, Twitter y YouTube, los ciudadanos islandeses, de qué desean, ¿no? En esta nueva constitución. Uno de los requisitos, de esos 25 ciudadanos es que no tengan afiliación política. Ah, claro. Sí, queda claro que el asunto es plenamente ciudadano. Sí. Y es fantástico. Bueno, a mí me parece fantástico, ¿no? Que pudieran recurrir a esto de esta manera. Claro. De hecho, Sigurdardóttir, piensa que esta constitución debe de ser llevada de esta manera, ¿no? Finalmente, la revolución social islandesa acaba en una ley de medios de comunicación que da libertades a los periodistas, ¿no? Y a los medios de comunicación para que se expresen. Y yo creo que es algo importante que debemos de tocar en un posterior segmento, ¿no? Mercurio, muy brevemente, se le llama la revolución silenciada. Y sin embargo estamos hablando de redes sociales, estamos hablando de libertad de expresión. ¿Por qué se le llama revolución silenciada? Ese es un tema muy interesante. A mí me parece que se le llama revolución silenciada porque no ha tenido la difusión en medios que debería tener. Por ejemplo, todos estamos conscientes de qué es lo que está pasando en España y más o menos tenemos una idea del desenvolvimiento de los hechos. De Islandia nadie habla. Y tradicionalmente nadie habla de Islandia. Justamente como ya dijo Diego, es un país que normalmente está en un asunto medio oscuro. Nadie sabe de él, a pesar de que todo el mundo entiende que es envidiable su situación. Pero en particular a mí me parece muy interesante que no se hable de Islandia en los medios tradicionales. Entonces se le llama silenciada justamente porque a partir de los medios tradicionales, televisión, radio, internet, en los medios periodísticos que tienen ese alcance, no se habla de Islandia. Me parece incluso que se evita un poco el tema. Y a mí me parece que la razón es bastante clara. Las repercusiones de un movimiento social como el de Islandia, desde mi particular punto de vista, no tienen un antecedente directo. Y no lo tienen porque las implicaciones de este movimiento tocan intereses bastante sensibles.
Para empezar, rompe con el paradigma del pueblo como un elemento de poca capacidad fáctica de cambio social. Vemos, por ejemplo, en México lo vemos muy seguido, ¿no? Como hay muchas manifestaciones, pero normalmente no tienen la repercusión política que deberían tener. Inclusive el Ejecutivo y demás políticos se dan el lujo de no interesarse por ello. Y aquí, en cambio, tenemos un movimiento que inclusive tira al gobierno y decide cuestiones radicales como no pagar la deuda. Eso es un asunto bastante importante. Vamos a corte. Regresando, analizaremos las repercusiones de este movimiento.